En la primera diapositiva, yo creo que los van a tener ustedes. La primera diapositiva vamos a ver cultivando culturas sanas. El arbolito del cual les hablaba ayer, el muy ay, me perdí. Ah, ya. Sí, en el otro pastor. Sí, ok. En ese arbolito estamos viendo el arbolito que no tenía ramas. Y el otro arbolito de un poco más frondoso, y el tercero que es muy frondoso. En este arbolito que no está casi seco, aquí le faltaron unas cuantas ramitas, le faltaron ramas porque el árbol está vivo. Porque si no tuviera ramas y estuviera bueno, en este arbolito vemos que tiene muchas mentiras. Esta cultura tiene muchas mentiras, y la verdad que tiene la cosmovisión bíblica es muy pequeña. La cosmovisión que ha estructurado Satanás en las mentes de esa cultura es más grande que que la cosmovisión bíblica. En el siguiente arbolito vemos que hay menos mentiras y que hay más verdad. Ya vemos más circulitos de verdad, mientras que en el último árbol vemos que hay mucho más verdad, más cosmovisión bíblica y menos mentiras. Y eso fue de la clase de ayer y el trabajo que van a hacer. En la siguiente diapositiva vamos a ver el dualismo del cual hemos estado hablando. El dualismo evangélico, que es Dios y se me fue el nombre, entre lo secular y lo sagrado. Dios, lo sagrado, que es la fe, teología, gracia, evangelismo, misiones, discipulado, éticas devocionales, disciplinas espirituales, intercesión, y el otro es físico secular, trabajo, ciencia, razón, economía, negocios, medios de comunicación, política, artes, ministerios físicos, justicia social, días entre semana. Y las otras diapositivas, Pastor Abraham, las otras diapositivas que son 5 diapositivas más, esas vamos a tratar de verlas hoy, ahorita en esta clase. Hermanos, no les he estado pasando diapositivas porque le comentaba al pastor Abraham que mi disco duro tronó hace un tiempo, y estas clases que yo antes pues ya las tenía y todo, y he tenido que volver a buscarlas, y realmente no he estado, he estado buscando las diapositivas, pero no, las pedí a alguien y no me las mandaron. Solo estas pude rescatar, pero no, como no, también estoy todavía viendo nuevamente usando la computadora y los medios de comunicación, que se me está dificultando un poquito. Bueno, entonces después de esto, de este comentario, vamos a ver el orden de Satanás y el orden de Dios. El antiguo orden, vamos a ver si alcanzamos todo. A ver, el antiguo orden domina el mal, mentiras y engaños. El nuevo orden, Cristo es adorado como rey. Bueno, vamos más despacio. El antiguo orden. En el antiguo orden domina el mal. En el nuevo orden,
Cristo es adorado como rey. En el antiguo orden hay mentiras y engaños, y en el nuevo orden hay verdad. Perdón, hermanos. Hiroki. Perdón, pastor, por favor, ¿podría tener esto? Mi perro estaba llorando y se metió. Entonces me está molestando y jalando por aquí. Disculpen, hermanos, voy a sacarlo. ¿Ven, Hiroki? ¿Ven? 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 No, no te preocupes, Ruth, está bien. Volví, hermanos. Una disculpa, por favor. Es que estaba jalando aquí. Eh, quiere que juegue con él y pues no. Entonces, volvemos a mentiras y engaños. El reino de Dios tiene verdad. El mal tiene fealdad. El Señor tiene belleza. El mal tiene odio. El enemigo el mal tiene odio. El Señor tiene amor. El, el mal da apatía, desesperación, violencia, crueldad, orgullo, caos, todo eso. En el reino del enemigo, la autoridad y el poder son valiosos. En el reino del enemigo se usa destruir a los enemigos. Se dice que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. ¿Cómo dice el mundo? No recuerdo esa frase. Y en el orden de Dios todo es verdad, todo es belleza, todo es amor, compasión, gozo, paz, bondad, mansedumbre, dominio propio, templanza. El sacrificio y el servicio son valiosos. El amar a los enemigos es un mandamiento, es uno de los valores que nos identifica como cristianos. Y vemos que ambos órdenes son totalmente opuestos. La misión de Dios es establecer el reino. Dice la palabra que así como en los cielos, así también en la tierra. La misión como hijos de Dios la debemos de entender bien y ser la luz a las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque esa es la misión de Dios. La gran comisión es establecer el dominio y el gobierno de Cristo en cada área, en cada esfera de nuestra vida, aquí en la tierra. Así que si nosotros somos cristianos, si nos llamamos cristianos, si nos creemos y nos llamamos discípulos de Dios, todos, sin excepción, todos somos llamados a la gran comisión, a realizar la gran comisión. Cuando venga el reino de Dios, la escala de valores que ahorita nos está rigiendo va a ser destruida y se va a establecer una nueva escala de valores, la escala de valores del reino de Dios, la cual encontramos ¿dónde? En la Biblia, en la palabra de Dios, en el testamento que Dios nos dejó. Juan el Bautista fue enviado a preparar el camino. Él traía un mensaje de arrepentimiento y decía, arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. Creo que nosotros podemos decir ahora, arrepiéntanse porque el reino de Dios está aquí. Tenemos que entender este mensaje del arrepentimiento, hermanos. Este mensaje del arrepentimiento es profundo.
Hermanos, si no cambiamos nuestros paradigmas, nuestra cosmovisión, nuestra mente, nuestra manera de pensar, nuestra manera de comportarnos, no vamos a poder vivir ni comprender el mensaje del reino, el reino en sí. El mensaje del reino es como lo dice Mateo, si quieres vivir, tienes que morir. Si quieres tener algo, tienes que dar. Si quieres estar al frente de algo o de alguien, tienes que ir detrás. Si quieres ser el más grande, tienes que servir. Dice la palabra, si alguien te fuerza a caminar una milla, tú recorre 2. Si alguien te pide algo, tú dale hasta la capa. Si alguien te da una bofetada en la mejilla, pon también la otra. Dice Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Yo no sé, hermanos, qué piensan de este pasaje de Marcos 10:45. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Nosotros a veces decimos, entendemos el pasaje, entiendo el pasaje, pero tal vez nuestra boca dice que entiende el pasaje, pero nuestra vida está diciendo, no entiendo el valor supremo del reino de Dios, porque estamos viviendo una vida que está dando frutos, pero frutos de la cosmovisión naturalista, de la cosmovisión del mundo. Y no está dando frutos de una cosmovisión bíblica. Porque queremos ser servidos y no servir. Queremos vivir cómodamente. Y no hemos entendido que nosotros debemos incomodar al mundo. Meditemos bastante sobre este pasaje bíblico, hermanos. Yo espero que la clase que les di al principio todavía la estén realizando. Porque eso es básico, es fundamental, buscar a Dios, vivir en Dios, estar inmerso en Dios, vivir bajo la cruz de Cristo. Jesús, cuando iba caminando, cuando iba de camino de Jericó a Jerusalén, cuando fue su último viaje, cuando se estaba preparando para la cruz, para ir a la cruz, iba con sus discípulos y él les dijo que ellos pensaron que entraría a Jerusalén a establecer su reino aquí en la tierra. Y la cosmovisión que tenían los discípulos la vemos cuando Jesús se acerca en secreto y le dice al Señor, Señor, haz por mí lo que te pida. Y el Señor le respondió, ¿qué quieres que haga por ti? Vemos cómo el lenguaje de Juan es el lenguaje de un amo, de alguien con autoridad o que quería autoridad. Y el lenguaje de Jesús fue el lenguaje de un rey. Le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Vimos que en ese pasaje vemos que como los demás, también con su mentalidad, su cosmovisión de aquella época, se ponen celosos y le reclaman como está pidiendo ya que le dé algo. Entonces Jesús los llama y les dice, a ver hijos, a ver muchachos, vengan para acá. ¿Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas? Y dice, pero no será así entre vosotros.
sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Este, hermanos, es el valor supremo del reino de Dios. Este es el valor más grande del reino de Dios. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiera ser el primero será siervo de todos. ¿A qué le ha llamado Dios, hermanos? ¿Cuál es su vocación? Muchas veces nosotros no sabemos ni cuál es el propósito por el cual vinimos a la tierra. Y no sabemos el propósito por el cual Dios nos puso en esta tierra. ¿Qué es lo que quiere? ¿A qué fuimos enviados? ¿A qué le ha llamado Dios a usted? ¿Cuál es su vocación? A todos nos llamó a ser siervos. Juan dice, Juan 13:14 dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿Cuál es entonces nuestra misión en el reino? ¿Cuál es la misión del reino? Dice Francis Schaeffer. Francis Schaeffer dice, debemos trabajar sobre la base de la obra acabada de Cristo para impartir una sanidad sustancial en todas las áreas en las que hay división o quebranto por causa de la caída del mundo. ¿Cuál es nuestra misión de reino entonces? Es traer una sanidad sustancial en todas las áreas, no una sanidad completa, porque eso solo va a suceder cuando Jesucristo vuelva. Gloria a Dios. Preguntémonos, hermanos, ¿qué mal existe en el mundo hoy que no pueda yo tolerar más? Pensemos hacia cuál mal que existe en el mundo me siento movido a trabajar en su contra. Tomo la decisión de ya no ser parte de este mal. Aquí hay algo que le llaman que le llaman a mordidas, a algo que dan, por ejemplo, cuando los para el señor del tránsito, para su auto por alguna falta y les dan dinero. Una disculpa, hermanos. Quisiera comentarles algo, hermanos. Curiosamente, ahorita que iniciamos estas clases, han sucedido cositas un poco extrañas por aquí. Casualidades. Tenemos ahorita
descompuesto el refri, se rompieron las tuberías, no sirve mi baño, no sirve el de mi mamá. Los 3 baños que hay en la casa no sirven ahorita. Y me han pasado estas dos que tengo mala la garganta. Ahorita algún vecino está tostando chiles y esto aquí adentro está muy, muy denso con el chile. Cosas así, ¿no? En el internet se me fue por 2 días. Casualidades, ¿verdad? Que se están interponiendo en todo aquí. Se me está dificultando algunas cosas para darles una clase más entendible. Pero bueno, seguimos. Estábamos viendo las mentiras. Estamos viendo qué es lo que podemos hacer para que este mundo sea mejor. ¿En qué puedo hacer para restaurar este mundo caído? ¿Qué hay de bueno en este mundo? ¿Qué hay de bueno entre los valores de mi cosmovisión? Que me siento llamado a preservar estos valores de esta cosmovisión. ¿Qué es esto que hay de hermoso en esta cosmovisión y que tengo que trabajar, que mi familia tiene que trabajar para expandir esa parte de la cosmovisión, para estar trabajando en el reino de los cielos? Debemos de hacernos estas preguntas, hermanos, porque es necesario ya, no hay tiempo, no hay que quedarse más tiempo sentado en el lugar, en la casa. Tenemos que trabajar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque estamos vivos, porque nos ha dado la oportunidad el Señor de trabajar en esta hora. ¿Y por qué estamos en esta clase? Porque el Señor nos llamó a todos para hacer recibir esta clase. ¿Por qué estoy aquí? Porque yo sé que el Espíritu Santo, que el Señor me llamó para compartir esto con ustedes. Es tiempo de movernos, de motivarnos, de levantarnos e ir. Dice el canto que la iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar. Pero realmente no nos debemos detener para predicar, debemos avanzar en la predicación. Vamos a ver el proceso del avance del reino ahorita. El reino de Dios es como la semilla de mostaza. Dice el Señor que el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Y el cual, ya sabemos que esa parábola nos lleva a que se hace un árbol grande donde las aves van y pueden hacer sus nidos y se pueden cobijar aquí. El reino de Dios es algo que avanza. Es un proceso de transformación. Este proceso es de dentro, hermanitos preciosos, hacia afuera. Es un proceso centrífugo, el avance del reino. Y en nuestras iglesias no hemos entendido eso, que es de adentro hacia afuera. El tiempo de que la gente venía de afuera hacia adentro de la iglesia ya pasó, fue en el Antiguo Testamento. El proceso, el avance del reino ahora es centrífugo, ya no es de forma centrípeta, centrífuga. Entonces, es de adentro hacia afuera. Dice la parábola que la cual a la verdad es la más pequeña de las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace un árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Así es como avanza el reino de Dios.
El reino de Dios, preciosos míos, comienza en el interior de cada uno de nosotros. Aquí, en nosotros se debe de enraizar, encarnar este reino. Se tiene que establecer el reino de Dios en mí, pero para que eso suceda, tengo que tener discernimiento y entender cuál es la cultura del reino y cuál es la cultura, la cosmovisión del enemigo. En el interior tiene que haber un proceso de transformación. Y tengo que entregar todas las áreas, todos los reinos de mi vida. Hay áreas que a veces decimos, esta área es muy vergonzosa aún para hablar con el Señor. Y con el Señor hablamos de cosas que de la palabra, que es de mi necesidad, de mi hijo, de mi necesidad, de mi necesidad. Cuando estamos orando, ¿qué es lo que pedimos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿De qué hablamos? Ahí empezamos a ver en dónde estamos, si nuestra cosmovisión es bíblica o todavía no ha llegado un perdón completo a nuestra vida. A veces tenemos vergüenza de hablar con Dios de cosas que hemos hecho, pero tenemos que abrirle todos los reinos de nuestra vida, de donde el Señor nos sacó del lodo. Si ustedes le piden en su tiempo de oración diaria, créanme, hermanos, que el Señor va a decirles, necesitas sanar esto, necesitas sanar lo otro, necesitas sanar aquello. Van a ser sanos a medida que ustedes busquen a Dios por medio de la oración. Dijo Dios, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. La batalla más grande para el avance del reino de Dios, ¿dónde creen que ocurre? Aquí, adentro, en mi cerebro, en mi pensamiento, podríamos decir que en el corazón humano. Pero dice Dios que Él hará corazones de carne, que transformará los corazones de piedra en corazones de carne, en corazones humanos. El corazón humano está caído, está quebrantado, está dolido, está necesitado y está buscando cosas que lo llenen y está separándose más de nuestro Dios. Y nuestra labor es llevarlos a ser. Dijo Alexander Solzhenitsyn, algo así. Solzhenitsyn, algo así. Dijo que la línea que separa el bien y el mal no pasa por los estados, no entre las clases ni entre los partidos políticos, sino justo a través de cada corazón humano. Justo a través de cada corazón humano. El avance del reino a nivel de mente o de corazón humano se puede asemejar como la batalla de Canaán, cuando iban a enfrentarse a una de las grandes fortalezas, su primer obstáculo, la fortaleza de Jericó. ¿Quién podía derribar esas murallas? ¿Quién podía hacerlo? Nadie. Se reían de que, pues, de cómo iban a derribar esas murallas. Nadie había podido derribar esas murallas, pero fueron derribadas. Esa batalla se ganó de forma sobrenatural y fue Dios quien las derribó, quien trabaja, no de forma natural, de la forma natural, perdón, y de forma sobrenatural. De esa misma forma, hermanos, quiero que entendamos que nosotros, naturalmente, con nuestros esfuerzos, con nuestras fuerzas, con nuestras estrategias, no podemos cambiar a ningún hombre, no podemos cambiar la vida ni la cosmovisión del mundo, eso es imposible. Pero tenemos a alguien poderoso y fuerte que va delante de nosotros. Se llama Dios.
se llama Jesús, se llama Espíritu Santo de Dios. Solo Dios puede hacerlo, así como abrió el mar, así como dio maná, así como hizo caer las murallas de Jericó, hasta que Jesucristo no invada nuestro corazón caído, hermanos. Entonces no vamos a poder conocer, ni vamos a dar a conocer el reino de Dios con nuestro corazón quebrantado y caído. Sabemos que la naturaleza del corazón es de por sí ya pecaminosa y su naturaleza es de continuo al mal, dice la palabra de Dios. Hay un hombre que se llama Grover, que dijo: nuestro medio principal para transformar este mundo es la proclamación del evangelio, por lo que nunca debemos cuestionar la eficacia del mensaje del evangelio como filo importante de un cambio social positivo. Aquí está la primera batalla, la batalla decisiva de nuestra vida, hermanos. Nunca podemos proclamar el evangelio de Dios a menos que nazcamos de nuevo. El evangelio es el poder de Dios para transformar a todo aquel que en Él, en Jesucristo, cree. Pero el proceso no se detiene allí, en dar y aceptar a Jesucristo. Ahí no termina el proceso. La iglesia ha olvidado, hermanos, que tiene que avanzar desde un corazón sano, desde una mente renovada en Dios. El ser humano, nosotros individuos, tenemos que pasar por una escuela, por la escuela bíblica, por la escuela del Espíritu. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que pedir perdón, tenemos que abandonar las filosofías huecas, vanas y engañosas que son la base de nuestras culturas y reemplazar todas esas presuposiciones del mundo. Y tenemos que abrazar el evangelio de salvación, el evangelio de sanidad. El evangelio tiene que ser intencional en nuestra vida, tenemos que buscarlos, tenemos que empaparnos, tenemos que sumergirnos en el evangelio de sanidad, en Dios mismo, buscarle, así como dice el salmista: temprano yo te buscaré, de madrugada yo te buscaré. Dice el salmista: mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo, del Dios de mi salvación. Como siervo, mi alma brama por las corrientes de las aguas. ¿La tía de qué? Vino, sí, pero no le trajeron regalo. Sí, pastor. Sí, Ruth. Sí, ¿estamos bien? Sí, alguien abrió su micrófono, pero ya lo cerré. Ok. Adelante, perdón. Sí. No, está bien. Bien. Bueno, entonces hablábamos que esta es la primera batalla, la batalla decisiva, nacer de nuevo. Pero vimos que el proceso no se detenía allí. Y que el buscar a nuestro Dios tiene que ser intencional. La palabra de nuestro Dios, la palabra de Dios tiene que ser entendida completamente. Romanos 12:2 nos está diciendo: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En Corintios 10 dice: derribando toda altivez
toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Un corazón transformado, una mente transformada, eso nos va a llevar a una transformación de carácter. Esto funciona así desde individuo, nosotros, adentro, hacia afuera. Solamente así vamos a poder impactar a las sociedades, a las esferas sociales, a la esfera donde nosotros nos estemos desenvolviendo. ¿Qué es lo que conforma nuestras sociedades? ¿Cuál es la unidad más básica de la sociedad? Hermanos queridos, es la familia. Dentro de la familia están las relaciones vitales. La familia debe de vivir una escala de valores que sea la escala del reino de Dios. La familia debe de establecer los valores del reino. Hermanitos, como esté nuestra familia, miremos nuestra familia, ¿cómo está? Como está su familia, así va a ir la nación. Como estén nuestras familias, así irán nuestras naciones. Las naciones solamente van a ser sanadas, solamente van a ser saludables a medida que las familias cristianas sean ejemplo, y a medida que las familias de nuestra nación sean saludables, va a ser una nación saludable. ¿Por qué? Porque Dios creó la unidad más básica en medio de la sociedad y que es la familia. Miremos ahora, hermanos, cómo está nuestro mundo. El matrimonio y la familia al día de hoy están siendo destruidos. En cada área de la cultura y de la sociedad, en todas las esferas, vemos estos efectos secundarios de las mentiras satánicas, los efectos de la cosmovisión, todo lo que han adoptado el mundo. ¿Qué está pasando ahora? Siendo que los roles de nuestros padres, de nuestros abuelos, los que somos hijos de cristianos, nuestra vida debe de concordar con la verdad revelada de Dios. Y los que hemos abrazado el evangelio cuando estemos grandes, eso debe de ser puesto en las vidas, en los corazones, en las mentes de los hijos y de los hijos de sus hijos. Pero nos sentimos tan tristes, ¿verdad? Porque a veces pensamos que no podemos cambiar la cultura de donde estamos, que no podemos cambiar la cultura de ni siquiera ni de nuestra familia, de nuestras ciudades, de nuestro estado, menos de nuestra nación. Pero podemos empezar, hermanos, a cambiar la cultura en nuestros hogares, plantando la bandera del reino de Dios como centro del hogar. Josué 24:25 dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del Jordán, o a los dioses amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Así es como debemos decir, hermanos, como Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Si Jehová, si Dios, si Jesús reina en nuestra casa, entonces Él va a ser conocido como el Rey que es. Ahí es entonces en nuestra propia esfera individual,
va a llegar a la lada de la familia y va a llegar a todas, a la esfera social. Lo vemos en las diapositivas, hermanos. La siguiente esfera es expandirse de dentro hacia afuera. A medida que nuestros hijos crecen, van aprendiendo los hermosos y los preciosos valores del reino de Dios. Y cuando vayan a salir al mundo, cuando crezcan, los vamos a enviar, los vamos a bendecir para ir a dónde? A la misión, en todas las esferas de la sociedad, llevando la verdad, la bondad, la belleza, el orden correcto y perfecto del reino de Dios a toda cultura. ¿Cómo va a funcionar esto? Esto va a ser determinado nuestra vocación y nuestro llamado. Los líderes, nuestros líderes juegan un papel muy importante. Claro, sí, pero un papel no menos importante en esta área la juega cada miembro de la iglesia, hermanos, cada uno de nosotros. Ya, sí, el rol de los pastores es equipar a los santos para que vayamos afuera, al mundo, a realizar la obra de servicio en cada esfera de la sociedad. Pero cada cristiano debe de conocer su don y su llamado. Las oportunidades que tenemos, las redes donde nos desenvolvemos, las relaciones que tenemos. En donde nos desenvolvemos en esa esfera debemos de preguntarnos, ¿cómo puedo traer el reino de Dios a estos lugares? Todo es importante, toda área es importante, toda vocación que tengamos es importante para extender el reino de Dios. Si nos dedicamos a la cultura, vamos a ser responsables con la tierra, ser piadosos en la porción del reino que tenemos. Vamos a ejercer una buena mayordomía en la tierra. Si nos dedicamos a ser médicos, enfermeras, vamos a respetar la vida humana. Si estamos en el mundo de los negocios, vamos a trabajar con honestidad, con integridad. Vamos a trabajar, vamos a tratar a nuestros trabajadores como portadores de la imagen del reino de Dios. Cada área es importante para propagar el reino de Dios. No importa cuál sea su vocación, su don, su llamado. Todos debemos de llevar la sanidad y reformar lo que está mal. Debemos de vivir los valores del reino de Dios en medio de nuestros círculos de influencia, hermanos. Hubo un reformador británico que se convirtió ya siendo un adulto. Él trabajaba en el Parlamento y él luchó por abolir la esclavitud de esa época. Pero cuando se convirtió al cristianismo, él pensó que debía abandonar el Parlamento y él quería ser un pastor, perdón. Y estaba luchando con esa decisión, entonces habló con su pastor, que era John Newton, que es el autor del himno Sublime Gracia. John Newton era un excomerciante de esclavos. Y le pregunta al pastor que él sí había dejado de ser comerciante de esclavos, y le pregunta. Y le dice, ¿y por qué harías esto? Si Dios te ha llamado al Parlamento, es allí donde debes llevar el reino de gracia. Entonces este señor Wilber le hizo caso a su pastor y no abandonó el Parlamento. Allí donde estaba, extendió el reino de Dios. Allí trabajó, allí se esforzó, allí sufrió con la visión del reino de Dios y trabajó para abolir la esclavitud en ese lugar. ¿Cómo es este proceso? ¿Qué debemos hacer? Uno, comenzar con la transformación de los corazones mediante el poder del evangelio. Dos,
pasar por las mentes renovadas a medida que nos despojamos de las falsas y destructivas cosmovisiones que imperan en nuestra sociedad y abrazar la cosmovisión bíblica, encarnar el evangelio en nuestra vida. 3, empezando a vivir en primer lugar en una unidad social más básica, nuestra familia, donde debemos de colocar la bandera que regirá nuestra vida, Jesucristo, las leyes de Dios primeramente. Y la 4, que van a ser las ondas que se van a expandir por todas las esferas de la sociedad donde nos desenvolvemos, donde se van a desenvolver nuestros hijos, donde se van a desenvolver nuestros nietos. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es la meta de todo esto? Dice Habacuc 2:14, la meta, hermanos. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios como las aguas cubren el mar. Preguntémonos ahorita, ¿esta será nuestra misión? A veces nosotros tenemos una misión, sí, pero que es un poco limitada. Tenemos nuestras visiones son incompletas y tenemos la visión de fundar nuevas iglesias. Esta es una gran visión, es una hermosa visión, pero esta es una visión incompleta. Las iglesias están para equipar a los santos, para ir hacia afuera, para extender el reino de Dios a todas las esferas en donde nos desenvolvamos, en todas las esferas de la tierra, para que así el conocimiento de Dios cubra toda la tierra como las aguas cubren el mar. Preguntémonos, queridos hermanos, nuestra meta. ¿Cómo es el proceso de expansión del reino que estamos viviendo de dentro hacia afuera? Lo que hemos estudiado ahorita le está ayudando para entender mejor el reino de Dios. Analicemos qué aspecto del reino de Dios estoy haciendo bien y qué aspecto del reino de Dios estoy haciendo mal. Analicemos. Eso no es, hermanos. Bien, hermanos, con esta parte nos quedamos y esperando que la gloria de Dios llene toda la tierra, pues llenan la mar. Bendecidos hermanos, Pastor Abraham, hemos terminado.